Bueno, iros sentando en el sofá tranquilamente porque menudo día de noticias, de fichajes, de Haalands, de Mbappés, etcétera, que nos espera. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a comenzar con el que más nos interesa, que lógicamente a día de hoy sigue siendo Kylian Mbappé, que es el número uno prioridad para el Real Madrid y que según Daily Express ayer precisamente sacaba una información en la que decía que el Paris Saint-Germain tiene muy clara una cosa: o se renueva en julio o si no se pone a la venta en agosto. Claro, es una información que no es solo buena para el Real Madrid, es que es una pasada en el sentido de que reconoce y empieza a reconocer y a dar por hecho que efectivamente al que la IFI está empezando a comprender que el futuro de Kylian Mbappé pasa por dejarle salir, que Mbappé ya ha dado sus mejores años en el Paris Saint-Germain y que ha llegado el momento de empezar a mirar hacia adelante y buscar un sustituto. Y eso es exactamente lo que se le pedía y lo que se le demandaba: que se dejara de tonterías, que se dejara de pamplinas, que no repitiera un caso tétrico como el de Rabiot, como el de Courtois, como el de Neymar, como el de cualquier otro. Da igual, cuando un jugador se quiere marchar, cuando tienes a un equipo con el que te llevas bien dispuesto a pagar su precio, evidentemente lo mejor para todos es dejarle marchar. Así que según esta información de Daily Express, que no está nada mal, yo le daría un 90, un 70, un 80% de credibilidad, el Paris Saint-Germain ya está empezando a asumir lo que se viene, y es que Kylian Mbappé se tiene que marchar. Y es cierto, porque además coincide con lo que comentábamos hace unas semanas, en las que decíamos, hace unas semanas, más o menos un par de semanas, comentaba que el Real Madrid tiene pensado fichar y cerrar ya a Kylian Mbappé en agosto. Así que lógicamente cuadra perfectamente con que julio, justo al finalizar la Eurocopa, se le pregunte, se le diga qué quiere hacer, continuar, marcharse, y seguramente durante todo ese mes veamos la negociación entre clubes y en agosto sea cuando se anuncia. Así que muy buena noticia la que viene de Daily Express. Pero si la noticia de Daily Express es buena, esperad porque viene otra que es incluso mucho mejor. Sí, mucho mejor. O sea, en Francia viene de dos fuentes de información diferentes, pero son igual de buenas y son una auténtica delicia. Así que escuchad. Francia, os pongo en situación, en Francia, ¿vale? Primero, el periodista Daniel Riolo, Radio Montecarlo, dice: sé que Mbappé pidió irse, pero es complicado porque primero hay que buscar un club que tenga dinero para pagarle, pero la novedad es que realmente no quiere quedarse. Y añade: no cree en el proyecto de Leonardo. Si no se marcha este verano, será gratis la próxima temporada. Y en Doha no quieren oír hablar de eso. Doha, en Qatar. Si Mbappé manifiesta estas ganas de marcharse, significa que tendrá que encontrar un club y que el PSG se está moviendo para buscar un sustituto. Algo que coincide con la noticia de Daily Express. Pero eso sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el Paris Saint-Germain. Así de claro. Y luego vamos con más. Una información, esta es la de Daniel Riolo, y luego una información que viene también corroborada en el medio francés Bifoot, que destacó que Mbappé quiere irse y no cree en el proyecto de Leonardo. Los medios galos apuntan a Kane, Harry Kane y Salah como los posibles sustitutos de Mbappé en el Paris Saint-Germain. Por tanto, como veis, ya desde Inglaterra, ya desde Francia, se empieza a asumir que efectivamente Al-Khelaifi no tendrá otra que ceder, que dar su brazo a torcer, si es que no lo ha hecho ya, y estar buscando sustituto, tener una visión más realista y comenzar a reconstruir un Paris Saint-Germain sin Kylian Mbappé. Así que fijaos si son buenas noticias las que vienen de diferentes países y además en el mismo día, con lo cual algo se tiene que estar moviendo ya en el Paris Saint-Germain. Probablemente incluso el Real Madrid se haya movido ya con el Paris Saint-Germain para contactar, para hablar, para comentar, para testear las aguas. Así que esto se pone muy bueno. Y antes de pasar a Haaland, del que también hay una noticia que para mí es una auténtica bomba, o sea, es una auténtica brutalidad, pero voy a hacer un alto en el camino para que no nos empachemos con tantas buenas noticias. Dejadme que os hable de un rumor que, pues circulaba ayer por determinados medios en los que comentan que Roger Ibáñez, central de la Roma, podría interesar al Real Madrid. Roger Ibáñez es un muro atrás, o sea, es un tipo de 22 años que cuesta unos 25 millones, sobre el que la defensa del equipo capitalino va a contar o va a pivotar del nuevo proyecto de Mourinho, pero parece que el Real Madrid podría efectivamente estar muy interesado en el joven jugador como cuarto central, el famoso cuarto central que el Real Madrid, según algunos,
bueno, pues necesita, sabes que se han manejado otros nombres también de la cantera, Víctor Chust, Vallejo, que se quede tal y cual, pero parece que también sigue muy viva la idea de fichar a alguien como cuarto central. Yo personalmente no había escuchado nada, es una información que vino ayer, que salió ayer. No lo sé, no os puedo decir si efectivamente van por ahí los tiros o no, pero cierto es que el Real Madrid todavía tiene colgando el tema del cuarto central. Yo creo que se le va a preguntar a Ancelotti qué es lo que necesita, o sobre todo si cree que con los recursos que hay, que en principio son Vallejo y Víctor Chus, podría valer, o si por el contrario lo ideal sería intentar fichar un cuarto central. Yo personalmente creo que si se intenta fichar un cuarto central, Jules Koundé sería el primero en la lista, pero el problema de Jules Koundé es que es un jugador muy caro, son 60 kilos. Y 60 kilos por un central ya tiene que ser muy bueno para que el Real Madrid se anime a ir a por él, ¿me entendéis? Entonces yo en este sentido creo que tendríamos que tener mucho cuidado y mirar muy cuidadosamente a quién fichamos, a quién no, pero bueno, en cualquier caso, si les vale Roger Ibáñez, pues a mí, vamos, yo encantado de que venga, porque además es un chaval, ya digo, 22 años, muy prometedor, que es un muro, tiene un movimiento muy prodigioso, una salida de balón muy interesante, parecida, en mi opinión, a la de Nacho, y bueno, veremos a ver en este sentido en qué acaba todo. Y lógicamente, si hablamos de fichajes, no podíamos detenernos tampoco en las salidas y concretamente la de Sergio Ramos, que ya está cumplimentada en el Real Madrid y parece cada vez más cercana al Paris Saint-Germain. Cuentan una historia por la que Ramos podría estar decantándose por la Ligue 1, bastante interesante y bastante emotiva, por cierto, que habría ayudado a Sergio Ramos a decidirse entre la Premier y Francia. Y en Francia, en París concretamente, se podría encontrar un ambiente de vestuario muy, muy amigable. ¿Por qué? De la mano no solo de Keylor Navas, que ya le conoce también, sino de ni más ni menos que Neymar, que al fin y al cabo es el capo en ese equipo. Resulta que en 2017, cuando el Barça jugaba su partido en Miami contra el Real Madrid, era el último que Neymar iba a jugar con el FC Barcelona, y bueno, pues cuentan que de la mano de Marcelo, Neymar entró al vestuario del Real Madrid y pidió una camiseta. Esa camiseta fue la de Sergio Ramos. Y el hecho de salir con la camiseta de Sergio Ramos significa que Neymar, al que ya hemos visto saludar a Ramos efusivamente cuando Real Madrid y Paris Saint-Germain se enfrentaron hace, me parece que 3 temporadas en Champions, pues lógicamente le tiene un gran respeto y habría empujado para traer a Ramos al PSG. Sabéis que no es la primera vez, sabéis que en febrero, precisamente, Ramos teóricamente ya le comentó a Florentino que el Paris Saint-Germain iba a ser un equipazo, que querían contar con él, que tal y cual. Por aquel entonces se escuchaba también que Leo Messi andaba en sus planes. Eso ya no creo que ocurra, pero en cualquier caso, Ramos con el Paris Saint-Germain tiene las puertas abiertas no solo de la entidad parisina, sino también del vestuario. Claro, lógicamente en este sentido, bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. En mi opinión, probablemente sea el destino definitivo de Ramos. No, lo de la Premier no termina de avanzar, o sea, se han escuchado cosas y tal, pero no termina de avanzar y seguramente Ramos diga, mira, estoy con Keylor Navas, que es amigo personal, fuera del campo. Neymar me abre la puerta y el resto se llevan bien, así que yo creo que no va a haber problema para que Ramos se incorpore al Paris Saint-Germain. Y bueno, ahora sí pasamos con lo que es la noticia, no la noticia, el notición del día, la super bomba que ni más ni menos han dejado caer hoy en la Gazzetta dello Sport. Y es que es una absoluta burrada fantástica que va un poco en la línea de lo que se comentó la semana pasada con Marco Barzagli y que de verdad yo ya empiezo a entender que algo tiene que haber. A ver, la Gazzetta se descuelga hoy ni más ni menos, vamos a ver el nombre del periodista, Alfredo Pedulla, con que el acuerdo entre el Real Madrid y Erling Haaland es total. Total. Es decir, Real Madrid y Haaland tienen un acuerdo para este mismo año. El problema es que todavía no hay acuerdo con el Dortmund, pero se prevé que lo haya. Sabéis que el año que viene el Real Madrid lo podría fichar por 75 y que ahora el Dortmund parece que está pidiendo 175 y que el Real Madrid está poniendo 100. ¿Vale? Evidentemente se espera que el Real Madrid suba un poco más, pero lo que parece de verdad es que el Real Madrid está a todo terreno, a todo meter, no solo con Mbappé, sino con Haaland. O sea, a mí esta noticia me ha hecho que casi me caigo de culo. O sea, si efectivamente esto se produce, yo no sé qué más homenajes le vamos a hacer a Florentino. Si es capaz de traer a Mbappé y a Haaland en el mismo año, me da algo. O sea, me da algo. Sería una absoluta brutalidad. Claro, aquí ya no es lo de Marco Barzagli. O sea, aquí ya estamos hablando que esto sale en la Gazzetta dello Sport, que no digo yo que sea la Biblia de los fichajes, pero sí de alguna manera
que tiene una cierta relevancia, porque claro, tú no afirmas con tanta rotundidad aquello de, no, Real Madrid y Haaland tienen un acuerdo total. Claro, yo cuando lo he leído casi me da algo. O sea, es que no puedo estar más ilusionado. Bueno, imagino que vosotros igual. Así que bueno, vamos a esperar a ver en los siguientes días a ver qué sale, porque esto suena a bombazo de verano brutal. Así que ojalá que se dé la circunstancia y que efectivamente podamos ver a Haaland y Mbappé en el Real Madrid. Al que por el contrario se le empieza a complicar un poco la situación es a Rafa Varane para, como dicen, volver al Paris Saint-Germain. Sabéis que si hay un equipo que parecía bastante interesado en Rafa Varane, ese era el equipo parisino, y es más, Rafa Varane parece que incluso entre tener equipos de la Premier y tener al Paris Saint-Germain parece que se decantaba por el Paris Saint-Germain. Bueno, pues precisamente y muy relacionado con la noticia que he dado de Ramos, parece que el vestuario no le habría abierto tanto las puertas a Rafa Varane, y en el caso de incorporar a uno de los dos, el Paris Saint-Germain incorporaría a Ramos precisamente por presión de la plantilla y concretamente por presión de Neymar, que parece que prefiere muy por delante de Rafa Varane a Sergio Ramos. Lógicamente no va a hacer ni mucho menos que Varane se quede sin equipo. O sea, yo estoy seguro que Varane va a encontrar equipo, vamos, de lejos. Y seguramente incluso a unas malas sería en la Premier, donde sí que están dispuestos a ficharle. Pero claro, lógicamente el jugador tenía pensado, al parecer, ir al Paris Saint-Germain y ahora se le va a complicar si efectivamente fichan a Ramos, sobre todo por el tema del sueldo. Tampoco es que le fueran a pagar una burrada más a Varane, seguramente les mejorarían el contrato que tiene en el Real Madrid, pero en cualquier caso ahora ya se les abre un pequeño conflicto a los ex compañeros, ¿no? Precisamente por jugar en el Paris Saint-Germain. Así que bueno, yo creo que el futuro de Varane va a pasar más por la Premier, me da a mí la sensación, a no ser que el Real Madrid, como digo, trate de meterlo en la operación de Mbappé de alguna manera. Yo creo que lo va a encajar, yo creo que lo va a intentar encajar, por mucho que la gente diga que no, estoy casi convencido de que así va a ocurrir, que Mbappé tiene que ir en esa operación, porque es que es de cajón de madera de pino. Daos cuenta que si el Real Madrid pregunta por Mbappé y si el Paris Saint-Germain ha preguntado ya por Varane, es porque joder, tienen que ir de la mano, pero bueno, podría ser que no. En cualquier caso, ya digo que Varane parece que en el vestuario no le han abierto las puertas tanto como sí se las han abierto a Ramos, más que nada porque le conocen más, o porque se lleve mejor con él, o porque haya más afinidad, o por lo que sea, pero así están las cosas, porque desde luego Keylor también fue compañero de Varane. Ah, y por cierto, ya que estaba comentando lo de Ramos, lo de Varane y tal y cual, ayer salía en la cadena SER una noticia que casi me caigo de culo. Lógicamente no va a ser para ahora mismo, pero bueno, decían y comentaban que si Sergio Ramos vuelve al Real Madrid, bueno, que de hecho iba a volver al Real Madrid tal y como dijo él, que es un hasta luego, porque seguramente en el futuro volverán a cruzar sus caminos, afirmaban ni más ni menos que Sergio Ramos vendrá para ser entrenador del primer equipo. Entrenador del primer equipo, o sea, yo, de verdad, hay habilidades que le veo a Sergio Ramos y cualidades que nadie más tiene. Pero precisamente la de entrenador no es una de ellas. O sea, yo personalmente no veo sinceramente a Ramos funcionando como entrenador. Es decir, a nivel de planificación, de estrategia, de táctica, de colocación de jugadores, de gestión de plantilla, gestión de vestuario, egos, caracteres, simplemente no le veo esas características. Es decir, y menos para volver al primer equipo directamente. En todo caso, Ramos pasaría pues por el mismo escalafón que han pasado todos. Los Raúl, Arbeloa, incluso Guti. O sea, se iría seguramente a entrenar a un equipo del filial y a partir de ahí empezar su carrera como entrenador, y luego a lo mejor algún día llegaría a ser entrenador del primer equipo, pero ojo, que esto es una aseveración demasiado gruesa. O sea, el Real Madrid, hombre, no sé lo que ocurrirá de aquí a 5 años o 6, pero evidentemente yo creo que tendrá suficientes candidaturas con muchísima mejor trayectoria y experiencia como para agarrar y apostar por Sergio Ramos como entrenador del primer equipo, ¿me entendéis? O sea, que esta es un poco la noticia loca del día. O sea, yo personalmente es que no veo a Ramos de entrenador, pero es que no le veo nunca. O sea, yo le veo otras facetas, otras características, quizá de representante o incluso de directivo, pero de entrenador, yo personalmente, vamos, y del primer equipo del Real Madrid, esto sí que me parece una absoluta barbaridad, pero bueno, quién sabe lo que deparará el futuro. Y ahora sí vamos a dejarnos de noticias locas y vamos con una que ya es confirmación oficial, y es que Take Kubo se lleva, pues lo que en mi opinión es, de momento para su corta carrera, uno de los mejores premios que un jugador puede recibir, y es que irá convocado con la selección de Japón a los Juegos
olímpicos. Evidentemente Takefusa Kubo va a entrar en todos los planes de la selección nipona en el sentido de que es probablemente el jugador con mayor proyección internacional, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de marketing en lo que se refiere al espectro del mundo del fútbol. Y bueno, pues la verdad es que nosotros nos alegramos muchísimo por él. Es cierto que Kubo no ha tenido una temporada muy allá, sino una temporada un poco rara, aciaga, ha jugado en 2 equipos, Villarreal y Getafe, donde ninguno ha terminado de cuajar. En Getafe pareció cuando llegó que sí que iba a contar para Bordalás. A mí me llamó mucho la atención porque no era el Getafe de Bordalás un equipo con el perfil de Kubo, de jugadores como Kubo. Vamos a ver ahora cómo es con Mitchell. Yo creo que con Mitchell va a dar una pequeña vuelta de tuerca, un pequeño cambio de estilo. Con el Villarreal, pues ya sabes que hubo sus más y sus menos con Unai Emery. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sigue siendo importante para la selección de Japón. También con la de sub-19, hace muy poquitas fechas, hacía un partidazo con una asistencia, balón larguero, gol. Es decir, era el gran protagonista de su selección. Y lógicamente, cuando estás ya con las categorías inferiores destacando, pues es normal que te lleven con la selección absoluta. Yo creo que es una muy buena noticia que los madridistas nos tenemos que alegrar muchísimo. Yo personalmente creo que a Kubo, si se le diera una pequeña oportunidad, no digo en el Real Madrid, pero sí que completara una buena temporada, otra buena temporada como la que hizo en el Mallorca, creo que podría tener muchísimas más opciones en el equipo blanco. Ahora ya está por ver si, bueno, pues dentro de los planes de Ancelotti, que Kubo tiene algún hueco o si por el contrario se irá otra vez cedido, que en mi opinión es lo que muy probablemente va a ocurrir, que se vaya otra temporada para intentar completar una temporada entera en algún equipo, volver a destacar como lo hizo en Mallorca y entonces se tomará alguna decisión. Bueno, y al final parece como que todos los caminos conducen a Roma y todos los jugadores del Real Madrid al final de una manera o de otra terminan hablando de Sergio Ramos, que sigue ocupando en cierto modo la actualidad, y el último de ellos ha sido Militao. Eder Militao se ha dirigido al capitán del Real Madrid en unos términos pues que lógicamente agrandan todavía más su leyenda y además hablan muy bien del madridismo de Militao, quien dice que Ramos era absolutamente la hostia y que es una pena que se vaya porque, bueno, pues venía a comentar que con él aprendía todos los días y que era una maravilla poder entrenar con él, ¿no? Junto al que ha sido pues su capitán y del que seguramente pues ha aprendido mucho en todo este tiempo. Dejadme que os diga que Militao desde luego es el alumno aventajado y es precisamente de alguna manera el que le dio un poco la estocada justo en el tramo final de la temporada, precisamente por el buen desempeño que mostró y el buen nivel que mostró en el Real Madrid. Yo creo que nos sorprendió un poco a todos porque muy poca gente esperaba que Militao, después de las pocas actuaciones en las que le habíamos visto, pues de alguna manera pudiera llegar a venir a reemplazar a todo un símbolo de la defensa madridista. Y ya no solo me refiero a Ramos, porque en realidad ocupó más el puesto de Rafa Varane, pero sí de alguna manera le cerró la puerta a la vuelta del capitán, en el sentido de que estaba teniendo un desempeño increíble y lógicamente ya ni siquiera Zidane era capaz de sentar al jugador brasileño. En este sentido, yo personalmente me alegro porque aunque hayamos perdido a Sergio Ramos, hemos ganado a un pedazo de jugador como es lógicamente Eder Militao, que además lo está haciendo muy bien con Brasil, y el hecho además de que se dirija así al ex capitán del Real Madrid, pues yo creo que le honra, habla muy bien de él y desde luego sobre todo deja entrever un madridismo pues que yo creo que ya tiene muy asumido, y además con todas esas buenas actuaciones y la cantidad de elogios con la que le estamos cubriendo últimamente, yo creo que él está dispuesto a convertirse en otra leyenda en la defensa del Real Madrid, sobre todo si Varane se marcha. Así que bueno, pues muy contento de escuchar estas palabras de Militao en elogio a Ramos, en homenaje a Ramos, que ha sido su capitán y del que seguramente ha aprendido muchísimo. Y nos desplazamos ahora ni más ni menos que hasta la delantera del Real Madrid para hablar de una de las figuras lógicamente que más tenemos en cuenta para el año que viene, que es Eden Hazard, que ayer jugaba, como sabéis, frente a Finlandia, jugaba los 90 minutos y bueno, pues aquí hay opiniones divididas, porque si bien es cierto que para mí jugó en general un buen partido si lo comparamos con todo lo que ha venido demostrando en las últimas actuaciones, lógicamente el hecho de jugar los 90 minutos y además tener 3 ocasiones de gol, estar moviéndose, estar presente, hacerse notar, para mí eso ya de Hazard es suficiente. Sin embargo, hay una crónica del diario AS, me parece que es, en la que, bueno, pues vuelven otra vez al camino de las críticas y vuelven a decir y a comentar que Hazard no es ni mucho menos la sombra de lo que solía ser y que no es ni de lejos el jugador que debería haber sido, que está desdibujado, que se le desvía la trayectoria, que todas sus ideas están quebradas, que no tiene nada que ver, que encima no define bien por las ocasiones de gol que tuvo. Hombre, chico, yo no lo sé, creo que he sido uno de los más críticos con Eden Hazard. Evidentemente es un jugador que tendría que estar rindiendo a un nivel, en mi opinión, muy superior al que le estamos viendo, pero poco a poco
O sea, es que con la selección te das cuenta que es casi como volver a empezar, porque se tiene que entender con diferentes compañeros, porque se tiene que hacer ver entre jugadores como De Bruyne y Lukaku que están en un nivel extraordinario, y lógicamente eso no es fácil y no se hace de la noche a la mañana. Así que en este sentido yo creo que hay que tener un poco de paciencia, y el Real Madrid está esperando a ver qué tipo de Eurocopa pues lleva a cabo. En mi opinión creo que lo está haciendo bien, ha jugado los dos primeros partidos desde el banquillo con 20 minutos cada uno, ahora ya ha completado un partido completo, ahora le vamos a ver en las eliminatorias a ver cómo va, y bueno, pues si realmente lo hace bien, pues a lo mejor Ancelotti todavía tiene algo reservado para él y todavía a lo mejor podemos ver una buena versión del jugador. A ver, hay que ser realistas, en mi opinión volver a ver al mejor Hazard es prácticamente imposible, ya lo dije ayer, va a tener un nuevo rol completamente distinto en el Real Madrid, yo creo que va a tener una función diferente, va a tener probablemente un rol más de suplente, sobre todo si llega Mbappé, pero bueno, si por lo menos completa buenas actuaciones, pues listo. El que seguro que sí va a completar muy buenas actuaciones, porque además está a un nivel extraordinario y porque además uno de los que, bueno, exjugador del Real Madrid, que además es una institución que se llama Roberto Carlos y que de alguna manera es como es otro embajador del Real Madrid, trabajando ahora para la planta noble, pues es Achraf Hakimi, del que dijo Roberto Carlos que le recuerda a Cafú. Claro, lógicamente lo que se infiere de esas palabras de Roberto Carlos es que él personalmente se hubiera quedado al jugador, o por lo menos que hubiera intentado quedárselo para el Real Madrid, o incluso recuperarlo precisamente en un momento de la temporada donde sabéis que el Real Madrid tenía un derecho de tanteo, un derecho a igualar la oferta que tuviera, que ahora mismo parece que PSG y Chelsea son sus posibles destinos, lo que seguro es que no va a seguir en el Inter. Y bueno, pues Roberto Carlos dio a entender que él personalmente, claro, un jugador al que compara con el grandísimo Cafú, lógicamente es un jugador que debería haber estado en el Real Madrid, y yo prácticamente pienso igual. Yo creo que el equipo blanco, todos los madridistas estábamos soñando cuando salieron del Dortmund que volviera al Real Madrid, que volviera a tener importancia, que volviera a ser determinante, y sin embargo lo que nos encontramos es que fue vendido al Inter de Milán. Hubo ahí diferentes versiones, unos decían por un lado que bueno, fue ni más ni menos que el propio jugador, otros apuntan a Zidane, otros apuntan a la directiva, a circunstancias. El propio Raf decía que bueno, que por circunstancias, yo creo que quiso ser diplomáticamente muy correcto, o sea, yo creo que intentó no meterse en ningún charco, pero lo cierto es que a día de hoy no juega en el Real Madrid, y a mí personalmente, pues, hombre, teniendo ahora mismo la pinta de que Odriozola se va a marchar del equipo blanco y tal, pues no me termina de gustar, no me termina yo creo que fue un poco, no un error, pero sí que una serie de circunstancias que desde luego se tenían que haber hecho de otra manera para que él se quedara. O sea, Rafa es un jugador total, es un jugador muy bien en defensa, que va bastante bien en defensa. Antonio Conte le ha mejorado mucho, y en el aspecto de ataque no os voy a decir nada, o sea, es otro pedazo de jugador. Pero bueno, las cosas al final vienen como vienen, y Rafa no está hoy con nosotros. Al que, por ejemplo, sí que ya tenemos muchas ganas de ver con la camiseta del Real Madrid es al que precisamente volvía a liderar a su selección, que dejadme que os diga que está ocupando prácticamente todas las parcelas del campo, o sea, es tan absolutamente multiusos que el Real Madrid y Ancelotti le van a poder dar diferentes roles, y es David Alaba, que ayer precisamente con Austria pues se clasificaba tras la victoria frente a Ucrania por 0-1 con asistencia de David Alaba. Volvía a demostrar que también de lateral izquierdo pues es un grandísimo jugador. El otro día jugaba como líbero central frente a Holanda, sabéis que bueno, pues la verdad es que le machacaron, o sea, le culparon de dos goles, de los goles de Holanda, el primero por el penalti, el segundo por estar mal colocado, mal posicionado, y bueno, pues el entrenador de Austria prefirió darle en este partido frente a Ucrania, que era determinante, y que, por cierto, déjame que os diga que ha servido a Austria para ser ya la sensación y la revelación de la Eurocopa, pues quería darle otra vez otro rol, precisamente el mismo que Ancelotti le dio en el Bayern de Múnich como lateral carrilero izquierdo, y bueno, pues la verdad es que lo hizo muy bien, porque todo el peligro de Austria vino desde esa banda, y además ese centro medido para marcar el gol de Austria, pues lógicamente fue obra de David Alaba, para lo que nos interesa, y lógicamente esto permite pensar que David Alaba en el Real Madrid podría tener varios roles diferentes, podría ocupar varias posiciones del campo, y lo que es cierto es que Ancelotti pues va a tener lógicamente todo un abanico de posibilidades con el jugador del Bayern de Múnich, al que ya conoce muy bien, y bueno, pues de hecho podría jugar en posiciones incluso más adelantadas, en el centro del campo, lateral izquierdo, central, quizá de central a lo mejor flojea un pelín más, quizá esa posición se le debería dar a un jugador un poquito más rocoso, pero claro, luego está Ferland Mendy por el lateral izquierdo, con lo cual
habría que entender que podría encontrarse algún tipo de conflicto precisamente para ocupar esa banda. No sé si Ancelotti a lo mejor mueve un poco piezas o reajusta el sistema para darle cabida a los dos. No lo sé lo que va a ocurrir, pero lo cierto es que si Alaba está a este nivel, yo creo que es una auténtica maravilla para el Real Madrid. Y de hecho, tanto es así que se empieza a asumir que quizá en el centro del campo Toni Kroos y Luka Modric podrían tener otra vez pues una competencia completamente inesperada, precisamente porque David Alaba pueda también ocupar posiciones en el centro del campo. No sería extraño para él. David Alaba ha jugado ya en posiciones más adelantadas en el centro del campo, lo conoce bien, sabe perfectamente cómo hacerlo. En la selección de Austria se puede mover perfectamente por ahí, y si lo pensáis bien, fijaos cómo tenemos a un jugador que en un principio vino para central, pero que él además se rumoreó por ahí que había pedido jugar como mediocentro defensivo, es decir, en la posición de Casemiro, y luego además como Ancelotti también lo estuvo utilizando, me parece que fueron en 11 de 54 partidos, como lateral izquierdo. Claro, con un jugador así que te ocupa varias posiciones del campo, para el Real Madrid es una bendición, porque cuando tengas a un jugador lesionado, si no tienes un fondo de armario brutal, lógicamente tienes a un jugador que te va a permitir pues flexibilizar tu postura, ponerle en otras posiciones del campo donde se haga falta, o sea requerido, y utilizar otros jugadores que puedan suplirle en la posición en la que estaba. O sea, esto le da básicamente un abanico de posibilidades a Carlo Ancelotti, pues que yo creo que pocos entrenadores en el Real Madrid han tenido. Por ejemplo, Zidane, la cantidad de problemas que tuvo con las lesiones y la poca flexibilidad de determinados jugadores, que al final les obligó de alguna manera a flexibilizar sus características. Por ejemplo, con Lucas Vázquez le vimos que pasó de ser delantero a lateral derecho, o sea, ya con eso creo que se dice todo, y sin embargo Ancelotti pues ya va a tener un jugador que puede valerte para muchas posiciones del campo y ser competitivo en prácticamente todas ellas. Entonces, en este sentido, yo creo que el Real Madrid con el fichaje de Alaba gana muchísimo, o sea, muchísimo en calidad, en versatilidad, en flexibilidad, en todo este tipo de cosas, en fondo de armario también. Así que bueno, pues muy contentos precisamente por eso, y vamos a seguirle todavía más en esta Eurocopa, porque lógicamente está haciendo un gran papel y creo que todavía lo mejor está por llegar. Y lógicamente dejamos un poco apartado el tema de los jugadores y vamos ya con el entrenador, con Ancelotti, que ayer ya se presentaba en Valdebebas 2 semanas antes de que llegaran los jugadores. Ha concluido sus vacaciones y bueno, pues ayer el Real Madrid sacaba las fotografías oficiales de Carlo Ancelotti visitando Valdebebas, los campos de entrenamiento, el despacho, las oficinas, y bueno, pues creo que ya las conocía, ya tenía lógicamente conocimiento. De hecho, recuerdo que Hermel, me parece que era el periodista francés, quien confirmaba que de hecho Ancelotti en su primera etapa en el Real Madrid, dejadme que os diga que no se supo nunca, pero Hermel lo sabía, Ancelotti dormía en la ciudad deportiva del Real Madrid. O sea, en su primera etapa como entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti era una persona que dormía en las instalaciones del Real Madrid precisamente porque no tenía tiempo para volver a casa. Hombre, imagino que algún día volvería también por su casa, imagino que pasaría alguna noche allí, pero en principio, cuando tenía muchísimo trabajo, lo que hacía era quedarse a dormir en Valdebebas. Así que, lógicamente, imagino que repetirá modus operandi, imagino que repetirá método de trabajo, y puesto que tiene que estar pensando en tantísimas cosas, es muy probable que vuelva a quedarse a dormir allí, a pasar las horas, porque al final también, como decía con Zidane, que le ocupaba tantísimo tiempo que apenas veía a su familia, pues con Carlo Ancelotti pasa 3/4 de lo mismo. Al final son gente tan comprometida con el proyecto del equipo que al final deciden pues pasarse allí las horas que haga falta, y lógicamente entienden que así es su obligación y que es su trabajo, porque el Real Madrid es un equipo que es 24 horas dirigirlo, es gestión de jugadores, gestión de vestuario, formaciones tácticas, estudiar al rival. O sea, es que son tantísimas cosas, preparación física, son tantísimas cosas que lógicamente es prácticamente, sin miedo a exagerar, pues como su segunda casa. Así que en este sentido, bueno, vamos a ver cómo se desempeña y cómo se da esta segunda etapa de Ancelotti en el Real Madrid. Yo espero que bien, y ahora pues ya solo queda ver cuándo empieza con los jugadores.